hablar sobre un tema que creo que va a ser, bueno, que es importante, se llama el tema de aprender a escuchar o la capacidad de escuchar. En esta serie que hemos llamado Dale Play, hemos estado hablando sobre cómo desarrollar el avanzar en nuestra vida, el crecimiento personal, cómo arrancar con este viaje que le llamamos vida. Y hemos hablado sobre hay que conocerse, hemos hablado sobre que es importante que nosotros podamos, eh, pues yo creo que tener este deseo, ¿no? De mejorar, de crecer, de romper las expectativas, en esta idea de conocerse, pues que hemos hablado de quitarnos muchas veces estos a lo mejor hasta ideales, ¿no? Estos ideales que a veces nos frustran más de lo que realmente nos impulsan a esta idea de abordar la vida pensando en quién debo ser y no en quién soy. Creo que esta parte de aprender a conocerse ha sido un tema que nos ayuda. Hemos hablado sobre abordar la vida con amor. Y yo creo que es verdad, ¿no? La idea de poder amar y ser amado, lo hablábamos la semana pasada, pero también creo que no podemos abordar la vida en general sin el amor, no podemos tener una buena profesión si no amamos lo que hacemos, si no amamos a veces los detalles del día, de la vida. No podríamos disfrutar de este viaje sin amor. Imagínate un viaje totalmente amargado, totalmente este, siempre incómodo, molesto, enfadado con la vida, ¿no? De malas con la vida. Sería horrible esto, ¿no? Entonces creo que esta es la parte. Yo hoy quiero hablar sobre el aprender a escuchar. Y cuando hablamos sobre aprender a escuchar, la interrogante que nos viene es, ¿por qué es difícil escuchar? Pareciera algo tan simple, tan realmente no nada complejo. Y de hecho creo que no es complejo. Creo que aprender a escuchar no es nada complicado, nada complejo, pero sí creo que es difícil hacerlo. Dice el Talmud que tenemos dos oídos, ¿no? Y una boca. Entonces son porque tenemos que escuchar dos veces y hablar la mitad. Entonces cuando nosotros aprendemos sobre esto, bueno, creo que esta es la parte en la cual sabemos que muchos de los problemas que tenemos en las relaciones personales es porque no escuchamos. Deseamos ser escuchados. Yo creo que, yo siempre digo, ¿por qué la gente grita? Por qué gritamos? Bueno, yo creo que hay dos factores básicos. Una, porque no nos sentimos escuchados, pero dos, porque a veces a quien queremos convencer es a nosotros mismos y queremos convencer a través del grito a los demás de algo que tú y yo no estamos convencidos. Entonces, cuando nosotros queremos ganar un argumento a través del grito, de forzar la idea, es porque realmente no es que queramos convencer a los demás, sino es porque tú y yo no estamos convencidos de lo que creemos. Y creo que, bueno, todas estas cosas son parte de la escucha. El poder escuchar a los demás, nos ahorraríamos situaciones, problemas. ¿Cuántas veces no nos ha reclamado alguien cercano que no le escuchamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos reclamado a alguien, a la familia, a los padres, a la pareja, amigos, de que no nos escuchan? ¿Cuántas veces tú no te sientes escuchado? Pero pasa igual, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos a los demás? Y algo que es importante es que en la comunicación el porcentaje de las conversaciones se habla más el lenguaje corporal que las palabras. Y a veces esto también es parte de aprender de qué mensaje se nos está dando. Siempre estuvieron ahí los mensajes, las señales, pero nunca las percibimos ni escuchamos lo que las personas nos decían, ni podíamos percibir su lenguaje corporal. Entonces, siempre la comunicación ha sido un tema, ¿no? Que siempre está metido en las relaciones personales. Bueno, ¿por qué nos es difícil escuchar? Y yo creo que hay muchas razones. Y creo que todas las podríamos resumir en el ego. Pero pensemos que, ¿por qué en ejemplos, ¿no? Las creencias. Las creencias son un punto importante. Porque nos aferramos a nuestras creencias. O sea, si alguien cuestiona nuestras creencias, nosotros las creencias las damos por hecho. O sea, hemos hablado de que un principio de una creencia es
que no necesita comprobación, solamente se asume como tal. Entonces, cuando algo o alguien cuestiona nuestras creencias, lo más seguro es que nosotros nos vamos a aferrar a estas creencias y no estamos dispuestos a cuestionarlas, ¿no? Si no, ya dejarían de ser creencias. Entonces, nos cuesta trabajo escuchar porque nos aferramos a las creencias. ¿Por qué más nos costaría trabajo escuchar? Bueno, yo considero que no solamente es las creencias, sino también por la formación. Muchas de las cosas que hemos creído, que se nos enseñó desde niños, aunque estén equivocadas, o que ya no funcionan o que no son ya adecuadas, nosotros nos aferramos a eso, nos aferramos a esa idea y no nos gusta escuchar, no aceptamos otra, o que sea que eso no funcione, no aceptamos que eso no sea así, no aceptamos que eso está mal o no aceptamos que eso ya no opera. Entonces nos aferramos a esta formación. Creo que otra cosa que nos impide escuchar es el ego, el problema del ego, ¿no? El poder aceptar que estamos equivocados ante los demás. Entonces, ¿cómo va a ser que ante los demás yo reconozca o acepte que estoy equivocado o delante de mí? O sea, ¿cómo yo mismo podría enfrentarme a tal verdad de que he estado equivocado? Entonces, prefiero no escuchar, prefiero no aceptarlo, vivir en la negación. Y bueno, creo que otro punto del poder de que nos cuesta trabajo escuchar, obviamente sería pues esta pérdida de lo que somos, ¿no? De todo lo que nos ha formado en la vida, todos estos valores, ideas, conceptos que hoy nosotros no aceptamos o que aceptamos más bien, que creemos y que por asumirlas como tal, estamos equivocados y aceptar esto sería perdernos a nosotros mismos, esta sensación de perdernos a nosotros, porque lo que tú y yo hoy somos es producto de todo lo que hemos sumado, de todos los pensamientos e ideas que se han establecido en nosotros, que forman nuestras acciones, reacciones, decisiones, comportamientos, conductas. Y esto hace que tú y yo podamos no estar tan dispuestos a renunciar a lo que tú y yo somos al aceptar que hemos estado equivocados o que ya no funciona. Sigue siendo un tema de ego. Y yo creo esto. A veces también es verdad que al aceptar que estamos equivocados o al no querer escuchar a otro punto de vista o escuchar lo que alguien más tiene que decirnos, estamos evadiendo algo que va a ser importante. Prefiero la incomodidad a veces del resultado de esta falta de información, de esta falta de conocimiento, de este mal conocimiento o de esta desinformación que yo tengo. Prefiero vivir con esta frustración que me lleva a la ignorancia a tener que enfrentarme con el hecho de que estoy equivocado. Entonces, prefiero vivir así que enfrentarme con algo con algo duro como esto, de que no lo sé. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, yo creo que esto es importante. Todo esto tiene que ver con una suma de ego, de orgullo. Yo sí creo que esta es la razón por la cual nuestros oídos se tapan y no nos gusta escuchar. ¿Cuántas veces cuando alguien nos está hablando de algo que no está bien en nosotros, lo que nosotros hacemos es que nuestra mente se llena de argumentos para contrarrestar, pero no son argumentos realmente que le den validez a lo que nosotros creemos o a nuestras convicciones, sino son argumentos para ofender al otro, para demostrarle que él no tiene la posición, la postura para quererme enseñar a mí algo porque él hay evidencias, o yo creo que hay evidencias de que él está mal. Entonces, siempre busco los defectos de los demás para descalificar su opinión o para descalificar una verdad que ellos puedan tener. Ahora, si lo pensamos bien, es absurdo. ¿Por qué? Porque nadie en la vida, absolutamente ninguna persona, tiene las verdades absolutas de todo. Entonces, hay personas que en ciertas cosas o en ciertas áreas sí saben más que nosotros. Y nosotros podemos saber más que ellos en otras áreas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay fortalezas de otras personas que a mí me ayudarían a crecer. Pero yo me enfoco en sus debilidades para descalificar y para impedir que me confronte o que yo me vea como que no sé. Entonces siempre estoy descalificando a alguien. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que
cada vez que yo no escucho, cuando yo no estoy dispuesto a escuchar, lo más seguro es que yo estoy deteniendo mi crecimiento. No, al final no estoy dañando a nadie más que a mí mismo. El no escuchar, el cerrar mis oídos a lo que otros piensan, a otras visiones de vida, a otros pensamientos, a otras posturas, esto hace que yo inhiba mi crecimiento. Por lo general, un ejemplo sería que prefiero siempre reunirme y estar rodeado de personas que piensan como yo y que son como yo. Esto es parte de las relaciones personales y es verdad que con las personas que son como nosotros, que compartimos valores y principios similares, ideas, gustos, vinculamos mejor y es verdad, nos pasamos un mejor tiempo con ellos que con alguien que sea opuesto o diferente. Pero también es verdad que este grupo íntimo que es como nosotros, lo más seguro es que no nos lleve a mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque si estamos equivocados, ellos nunca nos van a poder modelar o enseñar o corregir aquello que está mal, porque para ellos está bien. Así como nosotros los vemos, vemos las cosas, ellos también ven las cosas. Así que cuando tú vas con tu grupo íntimo y les preguntas sobre de algo que tú has hecho, ellos siempre te van a decir que estás bien, te van a decir que estás bien. ¿Por qué? Porque ellos piensan igual que tú. Nadie va a poder corregirte. Y esto es la parte importante. Y cuando alguien se atreva a corregirte, entonces lo más seguro es que el ego entre en intermedio y entonces lo descalifiques. Estas son de las cosas que nos pasan constantemente. Y yo creo que en la vida una razón por la cual tenemos que escuchar es porque viene algo que se llama el espejo, que es el espejo. No es esta idea de que las personas me espejean, ¿no? Sus actitudes y lo que veo en ellos que me molesta es lo que yo soy. No, no, yo no hablo en ese tema, no tiene que ver con eso. Hablo de que así como cualquier espejo en la vida que se refleja nuestro rostro y podemos mirarnos, así pasa con el escuchar. O sea, si no existiera el reflejo en el agua, en nada, en absolutamente nada, en un cristal, en nada, nada, no existiera el reflejo absolutamente en nada, ¿cómo conoceríamos nuestro rostro? ¿Cómo podríamos mirar nuestro rostro? No habría forma de mirarlo porque físicamente estamos incapacitados para mirar nuestro propio rostro. Por ello necesitamos el reflejo. Y también es verdad que estamos incapacitados para poder mirar ciertas zonas de nuestro cuerpo. Esta es una incapacidad literal. Ahora, así pasa con lo que somos, con nuestro ser. Necesitamos la vista, el reflejo de alguien más, a través de alguien más que podemos mirarnos a nosotros. Entonces, esta es de las cosas importantes de poder escuchar a los demás. Ahora, yo creo que es importante escuchar, pero hay que diferenciar entre escuchar y aceptar. Entonces yo puedo escuchar cuando alguien me está diciendo algo positivo o negativo de mi persona. Debo de darme la oportunidad, debo de tener la capacidad para escuchar. ¿Qué sucede? Cuando alguien a veces está hablando de mí positivamente, a veces yo no sé qué hacer con esto y entonces realmente descalifico también cuando alguien me habla positivamente. Siempre justifico. No, 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 pues no, no, no es nada, no, pues siempre estamos rechazando cuando alguien nos está dando un valor a lo que hemos hecho. Eso es muy raro, pero lo hacemos, ¿no? Y digo raro por el hecho de que no debería de ser. Digo raro porque deberíamos de ser capaces de aceptar también un elogio, cuando somos capaces de hacer algo bien. Eh, También es verdad que cuando nos dicen algo negativo de nosotros, nos es muy incómodo, no lo vamos a recibir de una forma muy grata, pero lo más seguro es que lo asumamos como tal. O sea, una palabra que nos descalifica la aceptamos mucho más fácil que una palabra que nos aprueba. Esto es verdad. O sea, si alguien te dice, qué bien haces esto, tú no te mueve tanto ni siquiera lo aceptas, sino que te quitas el crédito, este, para siempre esta idea de verte bien, de no verte a lo mejor soberbio, pero una cosa es el extremo de la soberbia y otra cosa es el saberse que uno hace las cosas bien. Pero, ¿qué sucede cuando alguien nos descalifica? Nos podemos enojar y podemos argumentar y decir no, 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 pero ya te das cuenta que sí lastima tu corazón, que sí afecta tu comportamiento, que sí es algo que está cautivando tu mente. Así que quiere decir que has aceptado más fácil una palabra que te descalifica que a veces aceptar algo que puedes hacer bien. Eh,
¿Qué hacemos con esto de escuchar? Bueno, hay que escuchar lo bueno y lo malo que se nos dice. ¿Por qué? Porque es la forma en que podemos crecer. Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer un filtro, porque no puedo aceptar las cosas como tal. No puedo aceptar simplemente porque porque así es como voy a crecer y entonces voy a aceptar todo lo que se me diga. No, no, no es así, porque nos gustan los extremos. Has tenido una discusión con alguien donde le estás diciendo a lo mejor es que deberías de tener cuidado de cómo haces las cosas. Y entonces la persona se va hacia un extremo, hacia una hipérbole, una exageración de esto, y entonces dice, ah, pues entonces, pues con guantes, ¿no? Como si fuese de porcelana voy a hacer las cosas, y entonces sí, ya, y entonces lo que hacemos es llevar al extremo algo, ridiculizar algo para quitarle cierta veracidad. Pero eso es muy común en las discusiones. La realidad es que esos argumentos se usa bastante cuando alguien ya no tiene ningún argumento genuino para enfrentar una realidad. Entonces va a tratar de exagerar las cosas para ver ese punto de una forma ridícula. Lo que yo creo es que no tenemos por qué llegar a esos extremos. También y este extremo lo digo porque a veces cuando alguien nos descalifica o alguien dice que, o cuando alguien nos puede hablar sobre algo que no está bien en nosotros, que no estamos haciendo algo correcto, nosotros vamos a lo mejor a exagerar o lo aceptamos así como tal y entonces sí, cierto, yo soy una pésima persona, soy de lo peor, no soy bueno y entonces me victimizo y entonces lo llevo al extremo, pero es una forma idéntica a que yo agrediera a la persona porque lo que estoy haciendo es una vez más desviar la realidad del tema que se me está diciendo. O el otro péndulo, el otro extremo de agredir a la persona y descalificarlo y buscarle sus defectos para argumentar que porque él tiene otros defectos, entonces lo que me dice es mentira. Y esto no debe ser así. O sea, lo que alguien te puede decir puede ser alguien con muchos defectos y aún así lo que te está diciendo puede ser verdad. Hay que aceptar que cuando alguien nos dice algo y es algo incómodo, es incómodo. No lo vamos a recibir con alegría, no lo vamos a recibir aplaudiendo, con una sonrisa y no vamos a ver a la persona con tanto agrado. Pero tenemos que callar, tenemos que aprender a callar. Yo creo que la clave de escuchar está en callarse. Tendrás que callar, analizar, cuestionar y ver y pasar por un filtro que es el análisis si lo que se te está diciendo es verdad o no, si consideras que tiene cierto punto, si su punto de vista de la persona que te está hablando sobre algún tema tiene cierto punto de verdad y a lo mejor no lo puedes definir en ese momento. Yo creo que una técnica que yo hago es que cuando alguien a mí me está enseñando, me está diciendo algo que yo no he visto, yo me callo y entonces ni siquiera contesto, ni siquiera voy a argumentar. Yo prefiero callarme y entonces decirle ok. Y en los días siguientes voy a estar analizando lo que me dijo. Voy a descartar aquello que considero que definitivamente no es acorde a lo que para yo considero en este momento, pero también creo que en ese tiempo puedo analizar aquello que se me está diciendo y que a lo mejor sí es verdad y que a lo mejor sí tiene cierto punto, su valor, su punto que me quiere dar a entender. Y entonces, después de un tiempo de estos días, yo me acerco y digo, ¿sabes qué? He pensado lo que me has dicho y creo que sí, o sea, tienes razón en esto, creo que es por esto, creo que esto va a pasar, creo que esto puede pasar, creo que esto puedo mejorar, o creo que no, creo que he escuchado y creo que no, creo que por esto y esto no lo creo, ¿no? Pero yo creo que debemos de darnos la oportunidad de escuchar, aceptar las cosas, bueno, será un paso posterior al análisis, pero a veces alguien te dice algo y lo aceptas como tal, o que eres alguien muy capaz, muy bueno, cuando no lo eres, y entonces sí, y entonces vives en un engaño, o, o que eres muy malo ay, sí soy malo, y a lo mejor sí eres muy bueno, o estos juegos, ¿no? Que a veces lo que te dicen sí es verdad, lo que te dicen no es verdad, pero ¿cómo analizar esto? Bueno, hay que darse el tiempo, hay que darse un criterio, ¿no? Y yo creo que no somos poseedores de la verdad. Y quiero cerrar con esta historia cuando lo de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar porque no tiene que ver con las otras personas. No tiene que ver con quién tiene la razón o no. Yo siempre digo que en una discusión ya nadie tiene la razón.
Verdades pueden ser muy, muy cambiantes o muy ambiguas. Verdades absolutas hay muy pocas en la vida. Pero la razón, pensemos que empezamos a discutir y entonces subimos la palabra y el volumen y empezamos a agredirnos en una discusión a ese nivel. ¿Quién tiene la razón? Nadie. La razón huyó a la hora que empezamos a agredirnos. La razón se fue de ambas personas. Entonces, en una discusión nadie tiene la razón. ¿Quieres saber quién tiene la razón en una discusión? Lo más seguro el que tiene la razón es el que cede. Porque se sabe poseedor de la razón, se sabe poseedor de algo que es verdad, por lo cual no tiene que pelear por ello. Simplemente o tienes la razón o no la tienes, tienes la verdad o no la tienes. Pero si tú tienes que pelear para defender una verdad, entonces lo más seguro es que a quien tienes que convencer es a ti mismo. Y esta historia tiene que ver con esto. Habla la historia de una arañita que, que se dio cuenta que no sabía muchas cosas y entonces empezó a buscar el conocimiento y empezó a buscar la sabiduría y casi prácticamente toda su vida se dedicó a buscar la sabiduría y el conocimiento. Así que cada vez que aprendía algo, cada vez que se llenaba de sabiduría, tenía un frasquito donde hablaba lo que había aprendido, el conocimiento, lo depositaba en ese frasco y lo tapaba. Y entonces su misión era acumular y poseer todo el conocimiento y toda la sabiduría del mundo. Porque araña pensaba que era que era tan valioso esto que no debería estar en manos de cualquier persona. Entonces esta araña se empezó a creer dueña de la verdad, dueña del conocimiento, dueña de la sabiduría. Y entonces cada vez que veía algo, cada vez que aprendía algo, lo mencionaba dentro de la botella y lo tapaba. Y entonces empezó a acumular tanto conocimiento que obviamente llegó un punto en que se creía defensora y dueña de la verdad absoluta. Llegó un día en que consideró que ya no había ya nada, absolutamente nada que aprender. Se había llenado de tanta soberbia que consideraba que todos los insectos, todos los demás eran gente ignorante, que no había nadie que le pudiera enseñar. Ella lo sabía todo y el conocimiento realmente ella lo poseía. Entonces no había ya nada más. Entonces llegó un punto en que se dio cuenta que ya no había más crecimiento, no había nada más que aprender y decidió que ahora era el tiempo de esconder esa botella que poseía tal capacidad de sabiduría y de conocimiento, de verdades absolutas. Entonces decidió que iba a trepar en una roca y esconderla en la cima de la roca, en un hueco para que no fuese tan fácil, para que realmente nadie pudiera obtener el conocimiento. Y entonces lo puso en su vientre y empezó a unirlo, a amarrarlo a su cuerpo con su telaraña. Y entonces cuando quiso escalar, pues la botella le estorbaba, ¿no? Porque la tenía enfrente en su vientre y entonces le estorbaba para subir y no podía, y no podía, y no podía. Y entonces una hormiga que pasaba por ahí, que venía de recolectar cosas, la miró y entonces se le acercó y le dijo, oye, disculpa, veo que te está costando trabajo trepar con esa botella en tu vientre, pero yo te aconsejo que mejor la amarres a tus espaldas, porque así tendrías el vientre libre y no te impediría escalar. Y entonces la araña, claro que se molestó, se sintió incómoda. Darse cuenta que un insecto y que ella consideraba ignorante e incapaz de poder aprender de él o que él tuviese conocimiento como esta hormiguita, le estuviese diciendo cómo hacer las cosas. Pero analizó bien lo que la hormiga le dijo y lo que estaba haciendo y vio que su forma de hacer las cosas estaba condenada al fracaso. Así que por más que quiso evadir una verdad, por más que quiso evadir a la hormiga, por más que quiso mostrarse inteligente y no sentirse avergonzada, no por la hormiga, sino por su propio ego, no pudo negarlo. Y entonces se dio cuenta que era verdad, que la hormiga tenía la razón. Pero también se dio cuenta que no importaba cuánto se esforzara, no importaba cuánto supiera, no importara cuánto invirtiera en adquirir conocimiento y sabiduría, simplemente no podría ser dueña de la verdad absoluta ni dueña de la sabiduría del conocimiento totalmente. Ella no podía ser dueña de eso. El conocimiento, la sabiduría, las verdades están para todos y que por más que se esforzara, no podría ser dueña de todo. Así que entonces decidió
abrir la botella y dejar libre el conocimiento, la sabiduría y las verdades absolutas, porque se dio cuenta que debían de estar al alcance de todos. Y yo creo que esto es algo que tú y yo muchas veces tenemos que hacer. Muchas veces nos creemos poseedores de la verdad, del conocimiento. Cada vez que tú y yo aprendemos algo nuevo, pareciera que nos somos mejores que todos los demás y somos poseedores de una verdad que nadie conoce. Nos creemos privilegiados. Pero después cuando alguien nos confronta o algo nos confronta y nos damos cuenta que alguien también sabe o sabe eso que tú sabías, que no eras el único, entonces te sientes desilusionado, pero luego piensas, porque tu ego no va a irse tan fácilmente, sino que va a pensar que, bueno, a lo mejor hay 5, 6, 10 personas en el mundo que saben lo que tú sabes y entonces somos un grupo privilegiado de gente con tal intelectualidad que pertenecemos a ese grupo, ¿no? Y todos los demás siguen siendo la parte baja de los ignorantes, ¿no? Pero después te das cuenta que realmente no pertenece a ningún grupo privilegiado y que el conocimiento le pertenece a todos y que la sabiduría puede venir de cualquier lado. A mí me fascina pensar en estas ideas, en estas personas que se consideran intelectuales, poseedores de las verdades absolutas, que tratan a todo el mundo como gente ignorante, creen que lo saben todo y la verdad que qué interesante darnos cuenta cómo muchas veces, como pasa con esta hormiga, alguien tan que pareciera, ¿no? Que no es tan visible, puede llegar y darte un gran aprendizaje en la vida. Hay que estar con los ojos abiertos, porque la vida te presenta tantas oportunidades al día. Hay que tener los sentidos, hay que tener el tacto, los oídos, la vista, todo, porque de todo podemos aprender y todo podemos ser enseñados, de todo. Puede ser desde un niño en un semáforo, como un anciano caminando, como, como cualquier persona puede darte un gran aprendizaje. Y el conocimiento está ahí. Lo que necesitamos es aprender a escuchar lo que la vida nos quiere decir. Así que te agradezco por este tiempo, que tengas una excelente noche, cuídate mucho y bueno, pues tú sabes, pues síguenos en los videos que estamos haciendo todos los viernes, los vamos a subir a través de Live, Principios para la Vida. Suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta y también aquí a mi blog personal. Estamos con dale play a tu vida, cuídate, excelente noche.